Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo-Españoles. Hoy hablaremos de los Mizrahi, primera parte. Este apellido parece haber originado en Oriente. Llevaron este apellido numerosos rabinos y sabios. Hay dos ramas importantes. Una procede de Constantinopla y la otra de Jerusalén. Mizrahi significa en hebreo oriental y se usa como apellido entre muchas familias judías persas establecidas en Turquía. Elías ben Abraham Mizrahi, conocido por las siglas de Rehem, fue un rabino turco del siglo XV, famoso también en su tiempo como matemático. Nació en Constantinopla hacia el año 1455 y murió en aquella ciudad en 1525. Fue alumno en el estudio del Talmud y estudios rabínicos de Elijah Halevi, conocido entonces por su actitud suave hacia los carmitas. También fue discípulo de Judá Mintz de Padua, que le advirtió de que no se inmiscuyera en las disputas existentes entre José Colón y Moisés Caspali. Siendo joven se distinguió como talmudista y autoridad en los estudios rabínicos. Aunque fue hombre muy religioso, dedicó parte de su tiempo al estudio de las ciencias profanas, particularmente a la ciencia matemática y a la astronomía, que estudió con Mordejai Comentino. Durante algún tiempo se ganó la vida enseñando Talmud, matemáticas, astronomía y otras ciencias, y ello a pesar de su constitución débil y precaria salud, como se deduce de sus responsa. De sus conocimientos y escritos matemáticos se deduce que conocía esas lenguas y que aprendió a los autores clásicos. Es casi seguro que conocía al menos una de esas lenguas a la perfección. A la muerte de Moisés Kapsali, hacia 1495, Mizrahi le sucedió en el puesto de gran rabino o Rabbi Jajam Bashi del Imperio Otomano, puesto que mantuvo hasta su muerte. Como Kapsali, Mizrahi ocupaba un asiento en el diván o círculo de sultán, junto al mufti y por encima en autoridad y prestigio del mismísimo patriarca cristiano. Su obra Meoraot Olam, publicada tardíamente en Constantinopla en 1756, contiene numerosas leyendas referidas a las relaciones entre Mizrahi y el sultán. Mizrahi, que había escrito contra los caraítas y había entablado polémica con Elijah Bashiaki, cambió su actitud hacia ellos después de haberse convertido en Jajam Bashi. Como su maestro Elijah Halevi favoreció la idea de enseñar el Talmud a los caraítas, siempre y cuando estos se abstuvieron de injuriarlo. Cuando los fanáticos y celotes se oponían a cualquier reconciliación entre rabinistas y caraítas y amenazaban con excomulgar a aquellos que no observaran la ley, Mizrahi estaba fuera de Constantinopla y cuando regresó se indignó con los que habían puesto tales restricciones y declaró públicamente que era obligación de los rabinistas considerar a los caraítas como judíos, y aseguró que sus maestros Elijah Halevi y Eliezer Kapsali
cuya piedad estaba fuera de dudas, habían sido de esa misma opinión. Entre sus obras hay que citar el libro de Tosefé Semak, publicado en Constantinopla en 1520, Sefer HaMizrahi, editado en Venecia en 1527, obra que es un supercomentario a los comentarios de Rashi al Pentateuco. También escribió Sheelot u'Tshuvot, colección de preguntas y respuestas, obra muy popular en su tiempo, y que fue publicada en Constantinopla el año 1546. Mizrahi consideró su comentario a Rashi como su obra más importante. Esta obra fue publicada por su hijo Israel cuando Mizrahi ya había muerto. También como matemático Mizrahi escribió libros importantes, sobre todo su Sefer HaMispar, publicado en 1534 en Constantinopla, y que se trata de un tratado de aritmética y un comentario a la obra de Ptolomeo. Al maestro Mizrahi estuvo muy orgulloso de aquella obra suya, hoy perdida. También se mostró muy entusiasmado con el estudio de la astronomía y decía que estudiar estas cosas era una mitzvah, una buena cosa. Según Del Médico, Mizrahi escribió también un comentario a la obra de Euclides, Elementos. Mizrahi basó su obra matemática en un libro de Ibn Ezra titulado como el suyo, Sefer HaMispar, y 21 de los 100 problemas que contiene son copia casi literal de la obra de Ibn Ezra. Mizrahi se sirvió de obras griegas y de traducciones árabes, citando a menudo sus fuentes. Un manual para ser utilizado como libro de texto por los alumnos del sabio alemán Sebastian Münster. Fue extraído de las obras de Mizrahi y del libro del judío español Abraham Ben Chaya Sefer Tzurat Haaretz, manual que fue publicado en latín en 1546 en Basilea. El saber enciclopédico de este personaje judío renacentista era extraordinario, tanto que gozó de fama también entre los gentiles. Como correspondía a su condición de hombre cultísimo, fue también ejemplo de piedad, de caridad y de compasión para con aquellos que no pensaban como él, siendo su vida una especie de ejemplo y enseñanza de cómo debe ser la vida del hombre justo. Gracias.